Vamos a hablar entonces de estas damas temerarias, valientes, valientes para la lucha, en fin. Seguiremos a Voltaire, por más que se nos enoje nuestro joven amigo oyente que pedía la leyenda del Dorado y estaba un poco harto del hijo del notario. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres. La historia las nombra y vamos a hacer un pequeño catálogo siguiéndolo a Voltaire. Cuando el caudillo Derar, un caudillo árabe que recitaba proverbios, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y también de un botín. Parece que la cosa fue así. El caudillo Derar estaba luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo sería emperador de Bizancio, cristiano, ¿no? Bueno, un general cristiano se apoderó de las chicas que acompañaban a Derar del harén en el harén y también de algunas riquezas. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar del nombre un poco inadecuado, ¿no? Canla parece Carla, pero mal. Bueno, los cristianos hicieron acampar a las cautivas, pusieron ahí en una carpa y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron entre las cautivas y le dijeron: a continuación haremos caer sobre vosotras nuestra lascivia. Entonces Canla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad. Les digo: ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctimas de la lubricidad, rijosidad, dice el diccionario filosófico, de los cristianos. Dice Voltaire que armadas con estacas de hierro, que misteriosamente llevaban en el cinturón, habían tenido esa precaución las cautivas, bueno, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, presentando sus armas a quienes las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, a ver cómo se había formado, empezó a reír, ja, ja, y avanzó hacia las mujeres con el propósito de demostrarles su estimación. Y estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano, Derar, y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo. Qué raro. En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, incluso las madres a los hijos. Digo, ya pasando a otro asunto. La historia de esta horrible de Canla terminó ya, no es muy buena. Cuentan que un tal Tomás... Sí. ¿Qué sí. Tomás tienen que preguntar Esa es la ustedes? idea. Gobernador griego de Siria, atacó, sería mucho mejor, al musulmán Sergiabil. Todas las historias estas eran a favor de los musulmanes porque las escribía Voltaire. Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán y enseguida le dieron la noticia a su esposa. Y esta, la esposa, ¿no?, sin llorar, sin lanzar gritos, se precipitó al campo de batalla, la mujer del joven Abán, y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. Con el segundo hirió al griego Tomás, que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. No dice, por ejemplo, la historia musulmana, que las mujeres se fajaran el busto para poder tirar mejor el arco, ni que viviesen sin hombres, como ocurría con las amazonas, que para los griegos eran como una rareza. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto e incluso la vida en los combates por sus maridos y amantes. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían a un lado de la batalla mientras los jóvenes muchachos batallaban
y mostraban sus encantos, por decirlo así, ¿no? Primero como una muestra de fervor, pero segundo, discúlpeme, cuando mujeres musulmanas muestran sus encantos, me pongo un poco nervioso. Primero como una muestra de fervor, digo, pero segundo como una promesa. Esto es lo que yo tengo para ti, oh Omar, si vences en esta lid. Omar sería mucho mejor, ¿no? Esto gritaban las minas mientras revoleaban los ojos. Es el primer antecedente de las porristas, después de todo, ¿no? Algo así, Sublimada claro. la guerra en el deporte. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempo de las cruzadas, con sus maridos en las fatigas y en los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó a algunos extremos. Por ejemplo, las mujeres de Génova se alistaron en Palestina formando batallones femeninos. Y también hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. A mí me gusta este episodio que voy a contar ahora. A ver si mejoran los episodios. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles, llamadas Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte, que para mala suerte de aquellas chicas estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista Saxo Gramático, en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirvit se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla. Bien, las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes suponen, y fueron desdeñosamente rechazadas. Sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas, pensarán ustedes. No, es otra cosa. Digo, heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit para que aprendiera. El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar a las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa. Y la respuesta fue una nueva negativa de Hirvit. Dice el cronista: como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Esta historia sí me gustó. Sí, está bien. Un ataque feroz con un ejército porque el tipo no le dio bolilla. Sí, claro, bueno. Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre por esa razón. Bueno, suele pasar. Pero vamos, que lo diga usted. Pienso, escúcheme. pasa todos los días. Pasa desde entonces. No vienen con un ejército porque probablemente no lo posean. Claro, porque no le dan más bola a los soldados. De todos modos, convengamos que más frecuentemente ocurre con los hombres, ¿no? Que declaran la guerra a las mujeres por verse rechazados. Es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres en este caso, usted sabe. El hombre jefe... Sí, compromete su prestigio más que sus verdaderos sentimientos. Lo que sea, entonces se enamora de una empleada, la empleada lo rechaza y él no la asciende o algo. Sí. Bueno, qué sé yo. Etcétera. Por eso no me gusta la palabra conquista. Porque conquista de un territorio que no nos pertenece. Como... Sí, conquista implica una sumisión que no tiene que ver con las mieles de la seducción. Te voy a imponer mis condiciones. Claro. Sí. No me gusta mucho eso, ¿no? Sí, está bien, hay que suprimirlo. Sí. Bueno, pasemos a Francia. En el año 1315, el barón de Clisson, que era un noble, mejor dicho, de Nantes, opinaba que en Inglaterra no solamente vivían bárbaros, crápulas e incendiarios,
como se pensaba en Francia. Como se piensa ahora también. Claro, sino también algunas gentes de bien. Se pensaba el barón de Clisson. A la corte de París, el rey era Luis X, no le gustó aquella colección de ideas. Y Luis X, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, murió Luis X. A mí me parece que Luis X murió como tantos reyes después de un partido de pelota. Jugaban a la pelota, tomaron agua fría y se morían. Felipe también y otros tantos. Ahí. Este rey se sintió molesto con el barón de Clisson porque el barón simpatizaba con los ingleses. Entonces el barón fue llamado a la capital, le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue devuelta a Nantes, una prolijidad, ¿no? Y ahí la colgaron sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que tuvieran simpatías hacia los ingleses. Pero la viuda del barón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó 3 barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Zarpó Juana y empezaron a llegar a París noticias de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes y el hundimiento de 6 naves del reino. Todo a causa de Juanita de Belleville. Cuentan que con gran furia recorrió la costa atlántica francesa y mató a todo el que se le ponía por delante, etcétera, etcétera. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: venganza para el barón de Clisson. Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315 quedó paralizado todo el comercio marítimo de la costa atlántica francesa. Las naves que enviaban para apoderarse de aquella mujer nunca regresaban. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia amenazó con venirse abajo. Y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. Pero la baronesa vengadora, como la llamaran, se retiró al mar para eludir aquella flota. Pero las agarró una tempestad y el mar se los tragó. Eso podría ser una moraleja, pero no es. Y no tengo más. Hay muchísimas hay muchísimas otras. Aquí usted mismo y en la historia argentina hay... Y en la historia argentina hay mujeres a pasto que realmente merecen nuestro homenaje. Y casi le diría que, sin ir más lejos, justamente, estoy pensando en un ambiente físico, un lugar que supo ser el comedor de Roque Sáenz Peña. Hasta que allá por los años 40 alguien vio que era demasiado ostentoso como para ser comedor y demasiado grande y lo transformó en despacho de trabajo, despacho presidencial. Pasaron los años y en ese despacho se abrió una ventana que siempre estuvo cerrada por miedo a lo que dijera la gente de la calle o las manifestaciones. Sí. Eso fue en la presidencia empezada en el año 2003. Alguien me mostró esa ventana una vez. Y en ese despacho uno recorre las paredes y ve que está un retrato de Manuel Belgrano, otro de Mariano Moreno, hay uno de la primera junta, hay alguno de Manuel Dorrego, hay un despacho, en el despacho también un retrato de don Martín Miguel de Güemes, y al lado hay una mujer que no se la conoce mucho porque no tuvo esa figuración que han tenido otras heroínas nuestras, pero no es otra que Machaca Güemes, que Magdalena Güemes, la hermana del gran prócer salteño, también ella, una combatiente que orna con justo honor y con justa presencia el despacho de nuestra presidenta de la Nación. Digo todo esto para decir que no bastarán las miles de veces que cantemos una samba para, de algún modo, reparar el daño que se le hizo a una gran combatiente argentina que estuvo casada con un gran combatiente latinoamericano, el general Padilla, y a quien se la dejó morir en la miseria. Digo, qué mejor que ir directamente a esa dedicatoria, querido Alejandro. Es Juana Zurduy, y la va a cantar otra mujer a la que extrañamos muchísimo, que escuchaba este programa con gran paciencia. Canta Mercedes Sosa, Juana Zurduy. Adelante.